Dios bendiga a toda la iglesia, los del mundo, de esta región. Para mí es un gran placer estar aquí con ustedes compartiéndola. Yo estuve aquí hace como 7 años atrás, si no me equivoco, estuve acá predicando, ya como hoy, un domingo también. Y bueno, hoy me toca predicar la palabra. Yo sé que Dios nos va a hablar de una forma especial. Por favor, abre tu Biblia en el libro de Éxodo. Los que tienen Biblia y no la dejan en sus casas, por favor, los que tienen Biblia pueden abrirla. Éxodo capítulo 24, versículo 1 en adelante. Bendecimos a toda la gente que nos acompaña a la visita. Bendecimos a todas las personas que están aquí. Están en el mejor lugar del mundo. Están en la casa de Dios. Y de aquí sale la bendición para tu familia. No te vas a ir con las manos vacías, te vas a ir llena o lleno. En el nombre de Jesús de Nazaret. Leemos la santa palabra. Éxodo capítulo 24, versículo 1. Aleluya. Dice así la Santa Escritura de la siguiente manera. Dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová, tú, Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo te acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová, y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte. Y 12 columnas son las 12 tribus de Israel. Y envió a jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerro como sacrificio de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oído del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Amén. Quiero compartir en esta hermosa noche una palabra, esta hora una palabra titulada Subiendo al monte de Dios. Ese es el tema que Dios me ha regalado en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo no sé qué habrá en las alturas, pero en las alturas hay algo especial. Cuando estuve predicando en la ciudad de Panamá, me invitaron a un congreso de jóvenes y me llevaron a un retiro donde habían puras montañas. En ese retiro me sentí muy bien porque no había nada de ruido, lo que había era el ruido de los pajaritos, del viento. Y oré con una paz tan tremenda que me sentí muy cómodo. Y pude experimentar que en los montes o en la montaña se respira otro ambiente diferente al ambiente de la ciudad. No quiere decir que yo no esté en la ciudad, claro que sí. Pero estoy hablando de que allá hay un ambiente diferente al ambiente que puede haber en un lugar donde uno suele ir. Dios, el Dios omnipotente, le gusta las alturas. De obvio, el Señor está en el tercer cielo, en el trono más alto, y de allí nadie lo puede bajar, porque es un Dios que le gusta las alturas. Y como es un Padre amoroso, un Padre tierno, Él quiere que sus hijos también estén en las alturas espirituales.
que no estén en las orillas, que estén en las alturas, en la atmósfera espiritual conforme a su voluntad. Dios es un Dios de altura y Él quiere que tú llegues al nivel de su Hijo amado Jesucristo. Por eso quiero hablar acerca cómo es importante subir a un monte de Dios, a la altura de Dios. Dios llama a Moisés en el monte Oré. Moisés está apacentando a las ovejas de su suegro y el Señor lo llama en el monte Oré, es decir, el Señor habla en el monte. Dios también a Moisés le dice, cuando lo va a enviar a libertar a los hijos de Israel, le dice: Moisés, ve, yo te envío y me vas a servir encima del monte. Es decir, que el Señor a Moisés le estaba hablando que era en el monte donde Moisés iba a recibir la bendición completa del Señor. En este pasaje que le acabo de leer en esta hermosa noche, le voy a explicar por qué a un líder, por qué a un obrero, por qué a una persona que tiene ministerio, que tiene llamado, que tiene liderazgo, no le sirve un altar al pie del monte. Le vengo a decir que si una persona anhela ser usado por Dios, si una persona anhela ver la gloria de Dios, ver las cosas que Dios quiere que él vea, no le sirve un altar al pie del monte. Y le voy a explicar en esta hermosa noche qué es tener un altar al pie del monte. En el capítulo 1 encontramos entonces que Dios le dice a Moisés así: y dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová, tú, Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Es decir, la orden de subir al monte no viene del hombre. La orden de subir al monte viene del Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Dios le dice a Moisés: sube, tú, Aarón, Nadab y Abiú, y 70, y se van a inclinar de lejos. Solo Moisés va a subir a mí. En el versículo 2 encontramos esto: pero Moisés solo se acercará a Jehová, ellos no se acerquen ni suba al pueblo con él. Dice el versículo 3 de Éxodo 24, dice así: y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y toda la ley, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. En el versículo 4 dice: y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte. La orden de Dios en esta generación es que tú subas al monte, no que tú hagas tu altar al pie del monte. Y le voy a explicar qué es hacer un altar al pie del monte. Un altar al pie del monte solamente a mí me permite hacer lo que yo puedo hacer. ¿Puedo orar? Sí, puedo orar. ¿Puedo ayunar? Sí, puedo ayunar. ¿Puedo ofrendar? Sí, puedo ofrendar. Es decir, que un hombre, un líder, un obrero con un altar al pie del monte, sí ora, sí, muy bien. Sí ofrenda, sí, muy bien. Sí da primicia, es muy bien. Sí hace lo elemental en una iglesia. Pero cuando alguien anhela un llamado del Dios Todopoderoso, necesita levantar su altar junto al pie del monte y subir al monte de Dios.
Dice versículo 5 que Moisés envió a jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificio de paz de Jehová. Es decir, que un altar al pie del monte al joven solo le permite ofrecer sacrificio, pero no le permite tener acceso a la gloria de Jehová. Es decir, que un altar al pie del monte hay sacrificio, sí, hay una vigilia, es verdad. El hombre ya sabe buscar Éxodo, buscar Levítico, buscar Cantares, buscar Romanos, buscar Eclesiastés. Ya el hombre, la mujer ya sabe lo que es ofrendar, lo que es diezmar. Ya el hombre sabe muchas cosas, lo elemental. Pero un altar junto al pie del monte no puedo ver la gloria de Dios. No puedo ver lo sobrenatural de Dios. No puedo ver lo que Dios quiere que yo vea. Por eso en esta hermosa noche vengo a decirte de parte de Dios que Dios te va a usar, que Dios te va a respaldar. Pero tú necesitas levantar tu altar junto al pie del monte y subir al monte de Dios. En el altar junto al pie del monte hay sacrificios, sí Señor, de paz a Jehová. Dice el versículo 6 que Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de sangre sobre el altar. Sangre significa sacrificio, es decir, una persona que intercede por otra persona. Ya tú sabes orar por tu hermano, por tu primo, ya sabes orar por tu amiga, por tu vecino, pero allí te estás quedando en ese nivel. Te estás quedando en el nivel del altar junto al pie del monte. Dios ha llamado a la iglesia luz del mundo para cosas gloriosas, para cosas poderosas, para conquistar, para derribar. Bendito sea su gloria. Yo sé que muchos de ustedes tienen un potencial enorme, pero necesitamos subir, cambiar nuestro altar al pie del monte e ir al monte de Dios. Entonces, un altar al pie del monte, sí, hay mujeres que oran, hay mujeres que saben ya orar, ya la mujer sabe orar. Ya la mujer no sabe repetir, sino que ya ora. Ya la mujer sabe que la oración es real, pero hasta allí no pasa nada, no se ve nada. En el versículo 7 también dice que un altar al pie del monte también hay conocimiento. Por ejemplo, dice, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oído del pueblo, los cuales dijeron, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y la obedeceremos. Es decir, un altar al pie del monte tiene esto. Tiene jóvenes que hacen sacrificio, que saben cantar, que saben danzar, que ya saben lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 8. También hay personas que saben orar, que saben interceder. También hay personas que saben, que conocen la palabra, que conocen ya muchas cosas de la palabra, que han estudiado la palabra, pero que no pasa nada en sus vidas, que su vida sigue siendo lo mismo, que no han avanzado en esa parte espiritual, que no han avanzado en su familia. Bendito sea el nombre de Dios. Eso es un altar junto al pie del monte. Ya quiero decir una cosa, hermano. Yo no quiero un altar junto al pie del monte, porque la orden es sube. La orden no era Moisés, haz un altar junto al pie del monte. No, sube. Dios nos llama a niveles y niveles y niveles. Tú tienes ya en el evangelio 5, 3, 4 años y sigues allí patinando en el mismo lugar. Es el tiempo de subir. Mire, hermano, un altar junto al pie del monte al creyente lo mantiene con una mentalidad desértica. Lo mantiene con una vida
de desierto y se pregunta, ¿por qué yo no soy bendecida? Está bien que Dios bendice a una persona de una forma, pero estoy hablando con los hombres que tienen llamado de parte de Dios. Mira, si Dios te llamó, entre más tú subes, más Dios te bendice. Si tú sientes que Dios te llamó, si tú sientes el llamado a predicar, si tú sientes el llamado a evangelizar, a cantar, no te sirve un altar junto al pie del monte. Un altar junto al pie del monte, la esposa nunca va a ver que el esposo va a cambiar. Un altar junto al pie del monte, el hombre no va a ver la gloria del Señor. Le muestro desde el capítulo 1 al versículo 8 que allí no aparece Jehová por ningún lado. Aunque hay sacrificio.